Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo andan? Profe, buenas tardes. Bueno, Hola, buenas muy tardes. bien. A ver, estamos... 15 más, o sea, son los que veo en la pantalla, más 15, perfecto. Hola, Roberto, buen Buenas día, buenas tardes, tardes. Roberto. Bien, estamos en condiciones, hola, Franco, Joana. ¿Estamos en condiciones de empezar? Claro, arranquémonos. Bien, bueno, vamos a ver si puedo compartir. ¿Ven ahí la pantalla? No todavía. ¿Qué pasó? Ahora. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, chicos, ¿qué vamos a ver ahora en el principio de la clase? Seguramente nos llevará un momento después del recreo, o ya veremos cómo vamos. Y después, tal vez, si el tiempo sobra, Roberto terminará de dar otros temas, y si no, bueno, seguiremos con este hasta donde lleguemos. Lo que vamos a ver ahora es otro método de diseño de pavimentos asfálticos. Recuerde que ustedes ya venían viendo, un par de clases atrás vieron el método ASHO, después vimos el ASHTO 93. Roberto la semana pasada le estuvo explicando, o la anterior, si no me equivoco, estuvo explicándole el método Shell 63, allá por donde salió. Y esta es la última actualización que tiene este método, que, a ver, han aparecido actualizaciones, pero las actualizaciones que han aparecido después simplemente se han dedicado a tratar de volcar todo lo que vamos a ver nosotros en un software. Pero como método en sí, es decir, que hayan habido algunas variaciones respecto de lo que nosotros vamos a ver, no han habido. Así que, bien, vamos a explicar entonces el método Y78, que lógicamente es una modificación o actualización del método Y63 que comenzó y les explicó Roberto un par de clases atrás. Discúlpenme una pregunta. ¿Ustedes ven unas banditas que dice arriba está compartiendo toda su pantalla, dejar de compartir, algo así, ¿no? ¿O sí? Sí, Ahí está, ¿desapareció? sí. Listo, bien. El método Shell sirve para calcular las estructuras de un pavimento asfáltico, no solamente calcular la carpeta de rodamiento final, sino que sirve para calcular la estructura, es decir, para calcular todas y cada una de las capas que componen mi paquete estructural en una carpeta de rodamiento. Sirve tanto, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, lógicamente, para todo tipo de carpetas, sirve para pavimentos rígidos y semirrígidos, y también, no solamente para una utilización de una carpeta en una locación urbana, sino también para rutas. Es decir, que me sirve, como les decía al principio, como les decía recién, para calcular mi paquete estructural. Roberto, cuando vos Sí, quieras, si necesites interrumpir, hacer una acotación, una sí, aclaración, cuestión sí, de obvio. que pegues un grito y lo haces. Sí, señor. Bien, vamos entonces, a ver, volvamos un cachito. El método en sí, ¿qué utiliza? Y tiene en cuenta, si ustedes hacen un poquito de memoria, no sé si lo han alcanzado a leer o si lo han visto, el método ASHTO, el 93, recuerde que tenían varios parámetros a tener en cuenta, entre ellos era el clima, y dentro del clima podríamos decir que habían temas, que era el régimen de lluvia, la temperatura, las variaciones térmicas, todo eso se tenía que tener en cuenta cuando uno hablaba del clima. Cuando hablaba después del tránsito, tenía que tener también todas las características que habían dentro del tránsito, tales como números de eje, peso, distribución de cargas. ¿Qué más? Cuando hablaba, por ejemplo, de la característica del suelo, también tenía que tener en cuenta
las humedades relativas, la resistencia del suelo. En este método también hay que tener presente y hay que considerar todas estas, si bien se ve en la parte, ¿cómo decirle? La parte principal, todos los otros elementos que intervienen cuando se le habla del clima, y habrá que ver los regímenes de lluvia, las humedades, las temperaturas, hacer un estudio de todo eso. Cuando hablamos del paquete estructural, es decir, de las capas componentes, tendremos que hablar también de las resistencias, de los tipos de suelo con los que se van a encontrar. Cuando hablemos de la carpeta asfáltica en sí, es decir, de la carpeta de concreto, tendremos que, tendremos que tener presente y considerar el asfalto, el tipo de la mezcla. Es decir, y cuando veamos el tránsito también con más razón, ¿no? Es decir, que no es una cuestión el considerar cada uno de ellos de una forma simplificada, ¿sí? De una forma sencilla. Pero bien, tantas variables que intervienen y tantas combinaciones de variables que pueden intervenir cuando uno hace el diseño de un pavimento, y lo que más nos compete a nosotros en esta parte, un pavimento asfáltico, tienen que ser tratadas con mucho cuidado y sobre todo, lógicamente, siempre no queda otra alternativa, porque una cosa son los planteamientos teóricos que uno puede llegar a hacer en esto, y otra es la vida real, o sea, son los planteamientos teóricos de cómo se van a comportar las condiciones climáticas, pero sabido es cómo está cambiando esto, y durante de un periodo de diseño que habla de 15 años, ya no podemos decir que durante esos 15 años se va a mantener más o menos estable las condiciones climáticas de una región. No podemos pensar que las condiciones de tránsito se van a mantener estables, que las cargas que son completamente desconocidas, lo único que podemos llegar a hacer y esperar que se respete es una carga máxima. Ahora bien, la cantidad de veces que determinada carga va a pasar, la cantidad de veces que esa carga va a estar distribuida respecto de los ejes, son todas incertidumbres que hacen que uno lleve a tomar simplificaciones, no que uno, que los métodos lleven a tomar simplificaciones que deben tenerse con mucho y manejarse con mucho cuidado, porque una mala elección de esa simplificación puede hacer que nosotros, que fracase todo nuestro paquete estructural, y cuando nosotros estamos hablando de obras de este tipo, estamos hablando de inversiones sumamente grandes. Bien, como le decía en un principio, como le dije recién, este método permite establecer los espesores de pavimentos, ya sean flexibles como semirrígidos, y todos ellos basados en la teoría de la elasticidad. Lo que vamos a ver un poco más adelante, que está relacionado íntimamente con la elasticidad, es la rigidez. Por eso, generalmente, vamos a hablar muy poco, si bien está basado en esta teoría, vamos a hablar más de la contra, digamos, que en vez de la elasticidad vamos a estar hablando de la rigidez que presenta el material asfáltico por un lado, y la rigidez que después también va a presentar mi mezcla, ¿sí? Mi mezcla bituminosa. El método Shell se basa en utilizar cartas de diseño que están publicadas en el método Shell, en el manual, perdón, de diseño de pavimento Shell, que es de 1978, de ahí el nombre, el cual es casi imposible de conseguir. Estamos embarcados con el ingeniero Yunta tratando de conseguir este manual para poder publicar y para poder subir todas las cartas que tiene este manual, que son alrededor de, que ya vamos a ir viendo cómo se eligen y cómo ir y determinar, alrededor de 190 cartas que nosotros, luego de hacer una serie de cálculos y entrando a gráficos y a nomogramas, tenemos que entrar en definitiva a una de esas cartas para después hacer nuestro diseño de nuestro paquete estructural. Como les dice ahí, bien, entonces, todas estas cartas que tienen para tener los parámetros de diseño incluyen los efectos de la temperatura, que hacen que podamos diseñar para los distintos lugares en donde vaya a estar nuestro paquete estructural. También nos permite la utilización de distintos tipos de mezclas. Perdón, ¿sí? Alfredo. Mezclas. Sí, Alfredo. escucho.
no busques más, porque yo les dije que tenía el manual, lo tengo aquí mirándolo y tengo todas las cartas, porque como yo soy un tipo muy instruido, discúlpeme, ingeniero. O sea, es Roberto Schelle, usted. Es el primo hermano. No sé cómo apareció, discúlpeme, chicos, pero bueno, no sé cómo apareció acá el manual, pero lo tengo yo. Sepan disculpar, chicos, y hay cosas que recuerden que ustedes la escuchan, pero no la pueden repetir. Claro, no pueden repetir esto que estamos diciendo nosotros. Bueno, el manual está acá, así que en cualquier momento lo hago llegar para que lo tenga, ya como, bueno, una parte de herencia que va a quedar, pero lo tengo, no sé cómo me pareció, me lo ha dado Mariano, alguien me lo regaló, alguien me lo dio. No, Roberto, yo lo puedo pasar a buscar, lógicamente Cuando tenés que quiera, decirme cuándo, o cuando vea humo desde está acá bien. que sale de alguna churrasquera, voy y paso y lo busco, no hay problema. No se olvide, ingeniero, que hay problemas con la faena de los animalitos, no están cambiando. Bueno, Ah, dale, cierto. cuando quiera. Bueno, Che, bueno, acá está, así que, bueno, listo. le voy a dejar de herencia a la cátedra esta carpeta. Vamos, adelante Bueno, nomás. muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Un aporte más de tantos los que ha hecho usted. Bueno, bien, entonces, el uso de las distintas clases de mezclas, en donde las mezclas van a estar identificadas, que ya lo vamos a ver más enseguida, en función de la rigidez de las mezclas, lo cual nos va a permitir tener, en realidad, o en definitiva, dos tipos fundamentales de mezclas. Unas mezclas más rígidas y mezclas menos rígidas, y eso, lógicamente, la rigidez de la mezcla va a redundar en cuestiones económicas, ¿sí? La rigidez de la mezcla va a depender del tipo de asfalto que esté utilizando, y además va a depender de mi granulometría, va a depender de la cantidad de vacíos que yo le deje a la mezcla. Entonces, por eso es que voy a tener mezclas más económicas y otras que no lo son tanto. Otro de los parámetros que tienen en cuenta de estas cartas de diseño es el espesor del pavimento, simbolizado ahí con la letra H, que están en milímetros. Las temperaturas, que es, como le decía recién, la que mantiene o tiene en cuenta, no mantiene, perdón, la que tiene en cuenta las condiciones climáticas de la zona en donde vayamos a hacer nuestro pavimento. Y, lógicamente, el método fue desarrollado, como podrán intuir por el nombre, por la petrolera, que, como les dije en clases anteriores, cuando se pusieron a obtener combustibles, se encontraban que tenían un residuo que había que darle uso. Y bien, que bien aquel que lo encontró y pudo darse cuenta, el uso que se le podía dar era nada más y nada menos que para la construcción de pavimentos, para mejorar las circulaciones. Y como tienen en el último párrafo, en el último par de renglones, fíjense que este es un método, la verdad, que bastante más refinado, en donde se tienen en cuenta todas las variables y las relaciones que se involucran en toda esa variable, lo que lo hace también un procedimiento que es práctico, que no es difícil, sino que hay que ir teniendo en cuenta todos los pasos. Van a ver que son 13 pasos o 13 consideraciones que tenemos que tener en el diseño para poder llegar a obtener nuestro pavimento, nuestro paquete estructural. Es usual, por ejemplo, es usual encontrar en los pliegos de vialidad nacional, cuando se hace una licitación, encontrar que solicitan que a la persona, ya sea a la consultora o a quien generalmente cuando ya viene el paquete cerrado en la licitación, listo, uno tiene que ceñirse solamente a ejecutar lo que viene en el proyecto y lo que viene en la licitación. Pero hay muchas licitaciones que últimamente, por cuestiones de escasez de personal, se licitan por completo, es decir, que además de la obra, previamente también dentro del paquete está licitado el proyecto ejecutivo de la obra. Entonces, cuando ya hay que hacer el proyecto ejecutivo, evidentemente ya se le está dando mayor libertad a la consultora que se encuentre con esto, y muchas veces, no muchas, perdón, siempre se dice que, por ejemplo, tiene que hacerse el cálculo por el método ASTO 93 y una verificación a través del método Shell 78, o viceversa. Es probable, y lo he visto en aquellos casos, como decía recién, en que también se contrata el proyecto ejecutivo, que pide que el cálculo se haga a través del método Shell 78 y la comprobación o verificación a través del método ASTO.
¿Cuáles son los criterios de diseño? Lógicamente, para los criterios de diseño, y esto se lo explicó Roberto cuando estuvieron viendo el método del 63, tenemos dos cuestiones fundamentales. Una es las cargas que producen una carga o un efecto de compresión en las capas no ligadas, es decir, aquellas capas que no tienen la posibilidad de absorber esfuerzos a tracción, es decir, nuevamente, las que están por debajo de mi carpeta asfáltica, las capas de suelo, es decir, la base, la subbase, cuando no son tratadas, saben ustedes perfectamente que no pueden recibir o que no son aptas, no es que no pueden recibir, no son aptas para los esfuerzos de tracción. Entonces, por eso es que hablamos que la causa de la deformación permanente de la subrasante son las cargas verticales por compresión. Luego también que se tiene en cuenta en el criterio de diseño, la tracción que se produce en la fibra inferior de mi carpeta, que la carpeta sí tiene la posibilidad de absorber esfuerzo de tracción, ¿sí? Y recuerden que también lo habíamos visto en un principio, la tracción que se produce en la fibra inferior cuando se produce un número repetido de cargas y a veces, un número repetido de cargas sin que la carga sea excesiva o esté dentro de los límites, se produce una fisura que empieza de abajo hacia arriba, que es la que se empieza a producir por fatiga. Es decir, tantas veces flexiona y pasa una carga, que por más que la carga esté perfectamente absorbida por la carpeta, la fatiga hace que comience una fisura de abajo para arriba. Y ahora bien, tenemos el otro caso, que esa fisura puede ser que aparezca no por fatiga, sino porque el esfuerzo de tracción, porque la carga fue muy grande, entonces directamente se rompe, se excede la capacidad a soportar la carga de flexión de la fibra inferior, entonces comienza la fisura de abajo para arriba. Y el otro criterio también que debe tenerse en cuenta es cómo se van a aplicar las cargas en mi paquete estructural. Eso es lo que nosotros teníamos, venía explicándole recién, y lo que ustedes tienen que ver, que es lo que le explicó Roberto. Este gráfico que tienen acá, el primero, el superior, el de la izquierda y arriba, es la línea que satisface los criterios de las cargas por compresión. Es decir, que acá todo lo que se encuentre es la envolvente, todo lo que se encuentre por debajo, todas las asociaciones de cargas que puedan producirse y queden por debajo de esta línea, no va a existir problemas de rotura en mi paquete estructural por compresión o porque haya superado la capacidad portante del suelo. En el que está arriba, pero a la derecha, es la línea que envuelve los criterios de tracción. ¿Está claro? Que son los que se producen en la fibra inferior. Lo que ustedes tienen acá abajo, fíjense, abajo a la izquierda, es ya cuando combinamos los dos, este y este, estamos combinando los dos gráficos, me llega a esta envolvente general, en donde, fíjense, arriba, cuando supero los esfuerzos de compresión que le decíamos recién, que aparecen deformaciones en la subrasante y comienzan a aparecerme las deformaciones por ahuellamiento, ¿sí? Mientras que la otra, acá lo que pasa es que está un poco más paisada, pero esa línea casi horizontal que ustedes ven ahí, no es ni más ni menos que esta otra línea que está acá, por una cuestión de simplificación, es cuando ya empiezo a exceder la resistencia de mi carpeta y comienzan a aparecer los problemas de fisuración, ya sea por fatiga o por exceso de cargas. Cualquier combinación que me quede por encima de esta envolvente, ¿sí?, va a producir roturas, ya sea si estoy de este lado por ahuellamiento, por problemas en la subrasante o en las otras capas no ligadas, base y subbase, o por este otro lado voy a tener problemas en mi carpeta de rodamiento, problemas de fatiga. Lo que quede por debajo son todas las combinaciones posibles que van a hacer que mi paquete estructural se comporte tal como yo lo he proyectado, ¿sí? Como expresa acá. Fíjense, esta es la envolvente de las líneas, entonces todas aquellas combinaciones que me queden por debajo van a satisfacer las dos condiciones: compresión, deformación,
ahuellamiento, tracción, o mejor dicho, flexión. La flexión aparece la tracción en la fibra inferior y aparece la fisuración. Como le decía recién, vamos ahora al desarrollo del diseño. Y yo tengo que tener en mis criterios, tengo que tener, mejor dicho, son 13 en total, 12 eran, perdón, 12, fíjense, las consideraciones que yo debo tener en cuenta. Y permítanme la licencia que lo vaya leyendo para no cambiar ningún orden o cambiar alguna palabra, porque es esta la secuencia que nosotros vamos a tener que seguir, y ustedes, cuando se les entregue para realizar el práctico, si ustedes van siguiendo todo lo que ustedes van a ir viendo en todas estas diapositivas, van a poder resolverlo sin inconveniente, más allá que incluso tienen un par de ejemplos prácticos también que están en la página. Entonces, lo primero que tengo que hacer es el planteamiento de mi modelo estructural, es decir, cómo son las cargas y cómo van a actuar mis cargas en la superficie de rodamiento. Luego viene, lógicamente, fundamental y algo que no se puede soslayar, que es la estimación del tránsito de diseño, el cálculo de la temperatura media anual ponderada, ¿sí? Que es lo que me va a ir teniendo en cuenta las condiciones climáticas, pero que no solamente eso interviene acá, en este punto, en el punto 3. Luego tenemos la determinación de la capacidad soporte de la subrasante a través de su módulo de rigidez, o su módulo resiliente también. Las tipificaciones de las mezclas, ¿sí? Fíjense que aparecen las tipificaciones de las mezclas, habían distintos tipos, en donde la S es la rigidez, stiffness, la F viene a representar la fatiga, ¿sí? Para la parte de mi carpeta asfáltica, y el N, lógicamente, que puede ser el N, el número de cargas o el número de repeticiones de ejes equivalentes. Recuerden siempre este concepto. Yo cada vez que diseño tengo que tener presente que debo tratar, porque no tengo otra manera, es de reducir la cantidad de ejes que yo pueda llegar a tener durante mi periodo de diseño, reducirlos a un eje equivalente cuyo número de pasadas de esos ejes equivalentes me produzcan el mismo deterioro que el que se va a producir en la vida real. Luego debo tener en cuenta el cálculo del índice de penetración, que para ello no es ni más ni menos, necesito apoyarme en la penetración o en el ensayo de penetración de los asfaltos, que lo vimos en aquella clase en la que vimos los ensayos. Recuerden cuando nosotros teníamos que caracterizar un asfalto. Luego viene la determinación del módulo dinámico del asfalto, ¿sí? Por eso viene la determinación de la parte bituminosa, o sea, del bitumen, en donde este punto 7 tiene estos 5 subítems, es decir, cálculo de la temperatura de trabajo de la mezcla asfáltica, es decir, cuál va a ser la temperatura a la que va a estar sometida durante su vida útil, hay que calcularlo a eso. Cálculo de la diferencia de temperaturas, ya vamos a ver, no se refiere a la diferencia de temperatura entre el día y la noche, sino que se refiere a una diferencia de temperaturas características que hay en la mezcla, lo vamos a ver enseguida. Cálculo del tiempo de aplicación de la carga. Recuerden que esto es fundamental, saber durante cuánto tiempo la carga está aplicada sobre una sección del pavimento, porque recuerden que mientras más sea la aplicación de la carga, mientras más tiempo dure, perdón, esa es la expresión, mientras más tiempo dure, más lenta sea la carga, mayores van a ser los problemas que pudiesen llegar a aparecer por deformación. De hecho, por eso, cuando ustedes se encuentran en un camino que tiene multitrochas, siempre se van a dar cuenta, o no es fácil, o sea, o mejor dicho, es fácil darse cuenta que la que siempre se deteriora y se deforma más es el carril lento que el de los rápidos. No solo porque, lógicamente, por el carril lento van las cargas más pesadas, sino que además, lo que es más lógico aún, pensar que es, porque yo diseño para esa carga pesada, y seamos todos buenos y creamos que nunca voy a superar o voy a tener un camión que exceda la carga permitida. No solo, porque recuerden que yo siempre calculo para la peor condición, entonces se supone que tendría que soportar la carga más pesada. El problema es
el tiempo que esa carga se aplica, porque lógicamente los vehículos pesados transitan a menor velocidad. Y si no, véanlo también cómo hay, cuando ustedes van a un camino de montaña, fíjense, en los caminos de montaña siempre aparece en las trochas o en la mitad que sube, siempre aparecen dos trochas, o no siempre. Hay condiciones que ustedes ya lo habrán visto y lo manejarán mejor que yo en vías de comunicación, en donde la pendiente es tan elevada y la longitud de esa pendiente es tan larga que amerita a conocer un segundo carril para los vehículos más pesados y más lentos. Fíjense que cuando ustedes tienen las dos trochas que suben, lógicamente aquella, la de los más lentos, la que mayor se deforma. Sigamos. Cálculo, como habíamos dicho, el 7.3, cálculo el tiempo de aplicación de la carga. Cálculo de la frecuencia de aplicación de la carga, es decir, cuántos ejes pasan por una sección en la unidad de tiempo. Cálculo del módulo dinámico del asfalto. Y luego pasamos a la determinación del módulo dinámico de la mezcla. Por eso ahora fíjense que hablamos del S del mix, del mixture, de la mezcla. En el otro, recuerden, es ese bit del bitumen, es decir, del componente asfáltico solo. Clasificación de la rigidez de la mezcla, stiffness, y recuerden que este es un método que se basa en sus características elásticas. Pero bien, lo hacemos por la contra, digamos, por la rigidez de la mezcla. Cálculo de la fatiga, determinación de la resistencia de la mezcla a la fatiga, y por último es la selección de la carta de diseño, que ya sea en función del número, y todas las cartas siempre están relacionando con dos parámetros: número de ejes, espesor; número de ejes, temperatura, temperatura con espesor, y las demás combinaciones posibles que pueden llegar a surgir. Empecemos entonces ya propiamente en el proceso de diseño de mi paquete estructural. Aquí lo que ustedes tienen es el módulo estructural. ¿Y cómo lo tienen? Estas dos son las cubiertas, o las dos cubiertas, o la mitad de un eje dual. Fíjense, estas son mis dos cubiertas que están ejerciendo presión sobre mi capa asfáltica, y esta a través lo transmite a la capa de base y subbase, y por último lo transmite a la subrasante. Esta tiene que ser capaz de absorber todos los esfuerzos de tracción que se lleguen a poder producir para transmitir solamente esfuerzos de compresión a mi capa de base y subbase, y esta última, esfuerzos de compresión mucho menores a mi subrasante, porque recuerden que lógicamente la subrasante siempre, lógico, es de menor calidad que la base y la subbase. De hecho, por eso coloco base y subbase, porque son mejores, es material o suelo de mejor calidad que la subrasante, entonces es susceptible de poder soportar mayores cargas. Como les decía recién, tengo que hacer simplificaciones dentro de todos los posibles anchos y tipologías de eje. Este es el ancho de mi cubierta, de una y de la otra, dentro de mi eje, semi-eje dual, la separación que existen entre las dos cubiertas, 105 milímetros, y acá ustedes tienen lo que yo termino relacionando: módulo de rigidez, la relación de Poisson entre la rigidez, lógicamente, o la de elasticidad y la deformación, y debo tenerlo en cuenta también en mis capas de base o no subbase. Fíjense que dice que podían ser granulares o cementadas, ¿sí? Que es algo que me da la posibilidad del método. ¿Y esto en dónde lo voy a encontrar? Tendré que, si yo tengo mis base y subbase son cementadas, tendré que ir a la carta correspondiente que tiene en cuenta esto, y después tengo al final también módulo de elasticidad y módulo de Poisson de mi subrasante. O sea, En la estimación del tránsito de diseño. Sí, Alfredo, perdón. entonces, volver al gráfico anterior. Vamos al gráfico anterior. Fíjese, chicos, que aquí lo que cambia, como dice Alfredo, fundamentalmente el estado de carga. Observen el estado de carga, son ruedas duales, como decía Alfredo. Un tema. Por supuesto que después el stiffness de las mezclas, cada una de ellas, el tratamiento de las mezclas, el estado de carga y los espesores de las capas. Y además, lo que cambia aquí es el tratamiento del clima, las temperaturas, y fíjense que ya agregan capas cementadas, o sea, bases y subbases cementadas. Dos cosas, o tres o cuatro, como quieran,
fundamentales del método anterior que vimos, que era muy, si quieren decirlo, muy precario, muy básico, que aquí se ve un poquito más profundizado y más tratado con más detalle. Aquí el estado de carga, que es lo principal, las unidades son iguales que el anterior, pero fíjense que el estado de carga, que es lo más importante de todo, varía sustancialmente con dos cargas aplicadas por el eje en un eje, donde está aplicado ahí donde ustedes ven, con un eje ahí, dos cargas aplicadas simétricamente a la misma distancia, que son las ruedas duales ni más ni menos que de los camiones. Así que este es, digamos, un poquito lo más importante dentro del método que estamos teniendo. Lo otro importante, como dice Alfredo, son las capas granulares cementadas, o que pueden ser cementadas con suelo cemento, con suelo cal, o tratadas con asfalto. Bueno, eso es lo que este método incorpora, y lo más importante, lo más detallado, bueno, después que, por supuesto, todo el tratamiento de cálculo que cambia, pero basado en todas estas cuestiones y estas presunciones de aplicaciones de carga sobre una estructura. Vale, Alfredo. Muy bien, joven, muchas gracias. Perdón, me pasé. Ahí estamos. Bueno, como le decía recién y como le explicaba Roberto, de alguna manera nosotros tenemos que tratar de tomar alguna simplificación, porque si no sería imposible tratar de calcular con la cantidad de variables que intervienen en cada uno de los parámetros que intervienen en el cálculo o en el diseño estructural de un pavimento. Entonces, ahora bien, ese era el primero, como decíamos recién y como explicaba Roberto perfectamente, cuál es el modelo estructural que nosotros, o que se utilizó, no que nosotros, perdón, sino que se utiliza en este método de diseño. Venimos a la estimación del tránsito. El tránsito ahora yo tengo que llevarlo o transformarlos a ejes equivalentes, mis distintas cargas tengo que transformarlas a ejes equivalentes que tienen un peso total de 80 kilonewton. Es decir, como estoy hablando de un eje simple dual, está bien, Roberto, ¿no? Sí, sí. En un eje simple dual, cada una de sus ruedas tendrán 20 kilonewton cada una. Y en función de la carga, de la presión de inflado de esas cubiertas, es la carga que voy a tener, es decir, la presión que van a ejercer los neumáticos, ¿sí? Y además de eso, ¿cuál va a ser el área de contacto? Recuerden que el neumático, la impronta que deja en una... ¿Perdón? No, está bien, dale. La impronta que un neumático deja en una superficie es casi circular. Por eso es que habla del radio de un área de 105 milímetros. Los datos de tránsito, lógicamente, deben ser conocidos, y no solo debo conocer la cantidad, sino también determinándolo, tengo que tenerlos determinados por grupo de carga. Y la metodología Shell, la 78, los lleva a ejes equivalentes simples. Ejes equivalentes simples de 80 kilonewton, es decir, de 8,2 toneladas. Para ello, y eso es lo bueno que tiene este método, está respaldado por dos cosas. Primero, hay fórmulas para todo lo que vamos a ir viendo nosotros, hay fórmulas. Pero además también hay gráficos, nomogramas, diagramas, todos estos para poder, si no tengo la fórmula, no lo quiero hacer, puedo entrar a los distintos diagramas y nomogramas que el gráfico me presenta. El factor de conversión para que cada uno de mis grupos de carga pueda llevarlo a ejes equivalentes se obtienen con esta formulita que tienen ustedes ahí. Si no, lo pueden obtener de esta otra manera, fíjense. Esto vendría a ser una estimación del tránsito de diseño, y esta es una planilla y un cálculo típico para que ustedes puedan llegar a determinar el número acumulado de ejes estándar. Fíjense, ustedes tienen la carga por eje, ¿sí? La carga por eje, y ustedes van a tener de su censo, estos son los grupos, ¿sí? Los grupos de cargas que tienen. Estas son las cantidades, la columna número 2, las cantidades de eje de cada uno de esos grupos de cargas. ¿Está bien?
el factor de conversión, ¿sí? Que cómo obtenían este factor de conversión. Lo obtenían con esta fórmula, ¿sí? Ahí tienen los factores de conversión para cada una de estas cargas. Entonces, el número de ejes multiplicado por mi factor de conversión me va a dar la cantidad de ejes equivalentes de 80 kilonewton, ¿sí? Fíjense, columna 1, 2, 3, ¿cómo obtengo la 4? Multiplicando la 2 por la 3. Y así se va realizando para cada grupo de cargas que yo tengo. Número total de ejes por línea. Fíjense, por línea o por trocha, mejor dicho, es la suma de todos estos ejes que tengo acá en este ejemplo. ¿Sí? Después, ¿qué debo hacer? El número total de ejes equivalentes, este 1505, es el que surge de toda esta sumatoria de mis ejes equivalentes, luego de haberlo multiplicado por mi factor de conversión. Esto lo llevo al año, entonces tengo este número. Recuerden que esto es un ejemplo cualquiera, pero un ejemplo con números para que ustedes puedan comprobar y después realizar y saber de dónde salen cada uno de los valores. Luego, ¿qué tengo? Mi tasa de crecimiento anual, ¿sí? Un 2%, por ejemplo, y acá ustedes tienen. Recuerden que generalmente nosotros, ¿qué hacíamos? Teníamos la tasa de crecimiento, o mejor dicho, el tránsito medio diario anual al inicio de mi periodo de diseño, el cual ya para llegar a este punto, recuerden que tuve por acá mi tránsito medio anual, mi tránsito medio diario anual, cuando yo hice el censo. Lo voy y lo traslado o lo transporto a través de cálculo al inicio de mi obra en función de qué? De los datos de crecimiento de mi zona, del lugar donde vaya a estar implantado. Y después tengo durante el periodo de diseño este valor. Si yo lo hago aritméticamente, es decir, lo estoy haciendo con promedios o una progresión aritmética realmente, voy a tener que entre este punto que es al inicio y este punto que es al final, los une una recta. Ahora, si yo lo quiero hacer como también se lo permite este método, voy a tener una variación exponencial del tránsito entre el momento de mi inicio de mi vida, de mi periodo de diseño, al final de mi periodo de diseño. A eso se refiere este crecimiento que ustedes tienen acá. Calculé la cantidad de ejes que me van a pasar en el año. Bien, tengo mi tasa de crecimiento. ¿Cuál es la vida de diseño para este pavimento? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en este caso tiene 15 años de periodo de diseño. ¿Cómo voy a ir obteniendo al final cuál va a ser mi factor de conversión al final de mi vida útil? Con la fórmula de interés. ¿Sí? Fíjense, en donde B, ¿qué es B? B es cada uno de los valores que yo tengo acá del número de ejes. Y después el valor de I, ¿qué va a ser? Es desde I igual 1, es decir, al principio de mi primer año, hasta B igual a 15 para este periodo de diseño, 12 si dura 12, 18 si fueran 18 años, y así, haciendo luego la sumatoria, es como yo voy a ir obteniendo una variación exponencial. ¿Sí? Para este ejemplo, resulta que el número acumulado de eje al final, que cómo se obtiene, con el valor de este que saco de acá de 10, y el 7, que era lo que yo tenía por año, voy a tener cuántos ejes equivalentes de 80 kilonewton pasan por año. Eso también, esto que yo acá saco por fórmula, podría ir obteniéndolo a través de este gráfico. Fíjense, mi factor de conversión, el que yo tengo acá, esta es la carga por eje y yo puedo ir entrando de acuerdo a la carga por eje, llego hasta este punto, vengo y voy a ir sacando para cada carga, supónganse, yo podría venir acá con 25 y en vez de hacerlo, calcularlo con la formulita, esta que tengo acá, también lo podría hacer con este gráfico. ¿Está claro? Y después tengo que hacer el proceso inverso. Una vez que yo encontré este número, puedo ir y una vez que ya tengo la carga y todo, puedo ir a encontrar mi factor de conversión final, podría llegar a decir. Pasamos ya ahora a tener en cuenta la temperatura media anual ponderada del lugar a donde yo voy a construir mi pavimento. ¿Qué debo tener presente? La temperatura media de todos los meses que intervienen en el año. Ahí tengo mis temperaturas medias.
¿Y qué tengo que hacer con mis temperaturas medias? Una vez que tengo la temperatura media, las afecto a cada una de ellas por un factor de ponderación. ¿De dónde sale? De un gráfico, que es lo que tiene el bueno este método. Fíjense, yo voy a ir entrando con cada una de las temperaturas medias de los distintos meses del año en donde va a estar mi ruta. Vengo con la temperatura media de enero, vengo acá a la recta y ya tengo el factor de ponderación para esa temperatura. Voy a febrero, vengo a la recta, factor de ponderación. Y así con los 12 meses. Una vez que yo tengo mis temperaturas medias y mi factor de ponderación, ¿qué debo hacer? Debo sacar ahora el promedio de las ponderaciones. Una vez que tengo el promedio de las ponderaciones, hago al revés. Entro con la ponderación promedio y voy a ir a obtener la temperatura promedio anual a la cual se va a encontrar mi paquete estructural. ¿Quedó claro? Tengo que hacer el proceso en un sentido para cada uno de los meses y una vez que encontré el promedio de mis factores de ponderación, entro al revés. Entro con mi factor de ponderación ponderado hasta la recta, bajo y voy a encontrar la temperatura media anual a la cual va a estar mi carpeta. Por eso se llama carta W de weather, de clima. Disculpen mi inglés, ya saben que soy bastante quechua en esta cuestión. Ingeniero. Alfredo, Diga. la temperatura media diaria ponderada es nada más y nada menos que la temperatura promedio de todos los días a través del mes, o sea, día y mes, y el promedio de ellas. O sea, esa es la temperatura media diaria ponderada que tienen ahí ustedes en enero como 8. Ustedes tienen 8, que no es nuestra, es del norte. No, lógicamente el hemisferio norte. Claro, es del norte, por eso es 8. Esa es la temperatura media de la ponderada. Y dicen que la toman a 1,10 metros, 1,20 metros del piso. Y la toman con respecto a 0 grados. Es la temperatura media diaria promedio que nosotros vimos por allá en un estudio que hicimos de pavimentos anticongelantes. Pero es nada más y nada menos que los promedios diarios sumados de todo el mes y promediados en el mes. Por eso enero le da 8 grados centígrados. Esa es la manera de obtenerla, digo, y entrarla ahí. Si no se la tiene, y bueno, acá el problema que hubo para usar este método en su principio es justamente esto, que no teníamos datos de esto, de temperaturas. Bueno, después vino la modernización y todos los millennials que tenemos acá escuchando la clase, y tenemos ahora todos los datos habidos y por haber de cada temperatura en cada lugar de nuestro país, así que bueno, podemos utilizar este método de cálculo. Sí, no solo eso, sino que creen que el celular existió toda la vida, que nosotros lo tuvimos cuando éramos jóvenes. Bueno. Por eso a veces cuesta comprender por qué somos tan cascotes para esta tecnología. Muy Pero bueno. malo, yo soy muy malo, realmente para esto soy muy malo. No, bueno, a ver, yo en la facultad cuando estaba estudiando ahí donde ellos están, yo ya he dejado mis huellas ahí. Llegaron las primeras computadoras a la facultad que eran las Texas. Sí. Eran unos armatostes inmensos y bueno, con eso nosotros trabajábamos y calculábamos. Cuando teníamos los cálculos estructurales, estructurales de edificios, había creo que una sola impresora y era una impresora de calor, ¿sí? Quemaba el papel y eso y así era como iba saliendo la impresión. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Otro tiempo. Bien. Como decía, bien. Como decía, al principio nosotros habían problemas para poder utilizar este método, pero lógicamente ahora todo esto podemos ir ahora a internet y si no está ahí se puede llegar a solicitar al Servicio Meteorológico Nacional que nos aporta todas las temperaturas desde que ellos lógicamente llevan registro. ¿Qué ocurre? Muchas veces, y como pasa, puede ser que mi ruta vaya a pasar por un lugar en el que lógicamente no tengo ninguna estación meteorológica que me pueda llegar a decir cuáles son las características propias de ese lugar. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que ir, buscar una estación meteorológica que tenga los registros
y que tenga las condiciones climáticas similares a la zona en la que yo voy a hacer mi ruta, en la que yo voy a hacer mi paquete de diseño. Entonces, así es como yo puedo llegar a obtener todas estas temperaturas, condiciones de lluvia y todo lo que yo necesite del Servicio Meteorológico Nacional. Ingeniero, Diga. una pregunta. Los Sí. factores de ponderación que le aplicábamos a las distintas temperaturas, ¿de qué dependen? O sea, ¿por qué vale más una temperatura que otra? Y tendría un factor de ponderación más alto. No, lo que pasa es que lógicamente mientras más alta sea la temperatura, mayor ponderación le voy a colocar, porque acordate que mis pavimentos asfálticos son susceptibles a la temperatura y a mayor temperatura bajo acción de las cargas, voy a tener más problemas que a bajas temperaturas en la cual yo puedo llegar a tener rigidez, y rigidez hace que pueda llegar a tener algún inconveniente el día de mañana, fisuraciones por cuestiones térmicas, pero generalmente la mayor cantidad o la mayoría de los problemas se presentan por alta temperatura y por exceso de cargas. Por eso es que a las temperaturas más altas son las que tienen mayor ponderación. De ahí viene la ponderación. Ah, claro, sería como un factor de seguridad. Y podría llegar a tomarlo como si fuese una especie de coeficiente de seguridad. O sea, yo necesito castigar a la temperatura más alta cuando tenga el efecto y encima tenga efecto de carga con temperaturas altas. ¿Para qué? Para que poder ya hacer un diseño que me resista esas condiciones. ¿Está? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Bueno, como habíamos dicho, todas estas temperaturas se obtienen del Servicio Meteorológico Nacional. Y como les dije recién, si ustedes van a ir a un lugar en donde, a campo traviesa, digamos, para que nos ubiquemos, y tendré que buscar algún lugar en donde haya habido una estación meteorológica que tenga todos estos registros, y tendré que tratar de asimilarlo a a ese registro de temperatura, que mientras más grande sea, mejor. Es decir, mientras mayor cantidad de datos yo tenga, más cercano a la realidad voy a estar. Por eso es que generalmente se utilizan los últimos 10 años, porque, como les decía recién, durante una vida útil de un pavimento, 15 años, que generalmente los estiramos un poco más, generalmente cambia. Pero bueno, como esto va cambiando, si voy teniendo los últimos 10 años, estoy un poco más cerca del promedio de la situación de que se me puede llegar a presentar. Entonces, bueno, vamos ahora a la determinación de la capacidad de soporte de la subrasante. Este método, como en el ácido 93, tiene en cuenta el módulo resiliente de las capas no ligadas. Entonces, es necesario que nosotros podamos llegar a tener el módulo resiliente, y si no, a través de los CBR, poder llegar a obtener ese módulo resiliente a través de distintos tipos de correlaciones. Para cuando yo tengo CBR menores al 10%, aquí tienen ustedes distintas fórmulas que me relacionan módulo resiliente con CBR, para menores del 10%. Y si no, como les dije recién, este método tienen, y bueno, como es un método americano, y ellos realmente tienen esta practicidad que es envidiable y es buena, tienen esto. Pueden ir tan lejos que ustedes quieran con cálculos, retrocálculos, y la precisión que ustedes puedan llegar a tener, y también tienen la posibilidad de darle gráficos, con los cuales ustedes simplifican un poco todo este desarrollo. Lógicamente, con fórmulas yo voy a tener mayor precisión, y con esto voy a tener una mayor rapidez. ¿Está? También hay nomogramas, hay ábacos, hay tablas que me relacionan los módulos dinámicos, módulos resilientes, con los CBR. ¿Ven? La de arriba, la de abajo, y acá tienen un ejemplo de aplicación. Y para cada uno de los distintos tipos de suelo, A1B, esto ahora porque se ve más o menos, pero en el PDF se puede leer mejor, cada uno de los tipos de suelo que ustedes encuentran acá, si es base, si es subbase, si es subrasante, y el tipo de suelo que pueden llegar a encontrar
en cada una de estas capas de mi paquete estructural. Y también acá tienen por la clasificación según la ASTO, y acá la clasificación unificada de suelos, ¿sí? La de Casa Grande. Vamos a los tipos ahora de mezclas asfálticas. Recuerden que eran 12, ¿sí? Los pasos que yo tenía que tener presente para poder llegar a determinar mi diseño estructural. Ahora vamos a hablar del tipo de las mezclas asfálticas. Y el diseño de las mezclas asfálticas tiene dos tipos de mezclas fundamentales, ¿sí? Y habla de, o características, mejor dicho, discúlpeme, permite la característica para caracterizar una mezcla asfáltica dos propiedades fundamentales. El módulo dinámico, módulo dinámico elástico, que lo determina a través de la rigidez, del stiffness, ya sea para el asfalto o para el bitumen, pueden ustedes encontrarlo esto en cartas, porque por ahí alguno de ustedes puede hacer que encuentren una carta castellanizada y en vez de decir ese bit de bitumen, puede ser que diga ese as de asfalto. Y después tienen la parte del módulo dinámico elástico de la mezcla. Recuerde que este método tiene esta posibilidad del asfalto por un lado y el comportamiento del asfalto solo y el comportamiento del asfalto dentro de la mezcla. La resistencia de la mezcla a la fatiga, ¿sí? Que lo simbolizamos con la mezcla F de la fatiga. Entonces, la característica de la rigidez, entonces, por ejemplo, yo ya puedo tener una mezcla del tipo S1. Las S1, ¿cuáles son? Las mezclas de alta rigidez. Mezclas densas y, por lo tanto, lógicamente, si son densas, son mezclas que tienen una menor cantidad de vacío, es decir, que son mezclas cerradas. Las mezclas del tipo S2 son mezclas de baja rigidez, son mezclas un poco más abiertas, por lo tanto, al ser más abiertas, van a tener menor cantidad de asfalto y van a tener una mayor cantidad de vacíos. ¿Sí? Denme un segundo, por favor, que hay alguien que está llamando insistentemente y le tendré que decir que estoy en clase. Discúlpenme un segundito. Bien, listo, disculpen. Entonces, como habíamos dicho, en función del módulo dinámico, vamos a tener dos tipos de mezcla. ¿Sí? Seguimos con las mezclas. Ahora, vamos a la característica, recién, y fíjense lo que teníamos acá. Las dos características eran uno, módulo elástico, perdón, es decir, su rigidez y la fatiga. Entonces, acá abajo estamos hablando del módulo dinámico elástico y acá empezamos a hablar de la fatiga. Las mezclas del tipo F1, alta resistencia con cantidades moderadas de vacío. Entonces, es decir, que son las mezclas un poco más densas y lógicamente, como tienen alta resistencia, van a tener un mejor comportamiento a la fatiga, ¿sí? Una mayor vida. Mezcla del tipo F2, baja resistencia con altos volúmenes de vacío, entonces lógicamente van a tener, son mezclas abiertas, voy a tener una menor resistencia a la fatiga. Lógicamente, en función del tránsito, voy a tener una mezcla más cara, la F1, y una mezcla un poco más barata, que es la F2. Siguiendo, como les decía, para poder saber el módulo dinámico, módulo elástico de las mezclas, fíjense que seguimos dentro del punto 5, la fatiga. Shell utilizó dos tipos de asfalto fundamentalmente. Aquellos que tenían una penetración de 50 décimas, ¿sí? Recuerden que la penetración, ¿se acuerdan del ensayo de penetración? Una aguja con un peso determinado, se la apoyaba sobre una briqueta, es decir, una probetita de asfalto, con ese peso determinado, se la liberaba y se veía cuánto penetraba durante 5 segundos. Lógicamente, la penetración de esa aguja graduada, normalizada, a la temperatura que realmente se debe realizar el ensayo, mientras mayor penetración tenga, más blando va a ser mi asfalto. Entonces, habla solamente de dos tipos de asfaltos con penetraciones que rondan los 50 décimas de milímetro y los asfaltos de penetraciones que rondan las 100 décimas de milímetro.
Dentro de los de 50 tenemos los CA20, CA30 y CA40. Recuerden ustedes que era 20, 30 y 40 estaba en función de la viscosidad rotacional del asfalto, ¿sí? Eran los promedios, eran el CA20 vendría a ser 2000 PUAS, no sé si se acuerdan que cuando lo vimos, y entonces todos aquellos asfaltos que tengan un promedio de 2000, ¿sí? Quitándoles 2 ceros, son los que se consideran CA20. Los que están cerca de los 3000 CA30, cerca de los 4 del 40, o CA40 son los que están de 4000. Asfaltos más bien duros, asfaltos blandos, mayor penetración. ¿Y cuáles son aquellos? Los CA70, CA80 y CA100. Lógicamente, asfaltos duros los utilizo en zonas cálidas, asfaltos blandos los utilizo en zonas frías. Fíjense cómo son en función de lo que hemos visto. Módulo dinámico de la mezcla, en función de la fatiga y el tipo de asfalto, ya sea de 50 o de 100 su penetración, fíjense cómo puede ir catalogando yo una mezcla asfáltica. S1, F1 50, S2, F2 50, S1, F2 100, bueno, y así la distinta alternativa. En donde, por ejemplo, ¿qué tienen? S1, F1 50, ¿qué significaba? S1, estoy utilizando la mezcla y asfalto que tienen mayor rigidez, stiffness, recuerden, de ahí la S. F, ¿y por qué? Porque recuerden que habían S1 y S2. F, asfaltos y mezclas con alta resistencia y mayor vida en fatiga, de ahí viene la F, y tenía alta resistencia y menor resistencia. No pongan baja resistencia, o no digan baja resistencia, porque si dicen baja resistencia es como llegar a pensar cómo voy a estar elaborando o fabricando una carpeta que tenga baja resistencia. Evidentemente me va a andar mal. Sino que tiene menor resistencia que el de alta resistencia, lógicamente, y el 50 o 100 en función de la penetración que hablábamos recién. Vamos. Yo no utilizo solamente la penetración, el ensayo de penetración, sino que a mí esa penetración me va a ayudar a determinar el índice de penetración de un asfalto. Para ello, debo utilizar la gráfica o el nomograma de Ukelom. Para poder utilizar este gráfico, yo tengo que llegar a determinar la temperatura 800, que se llama. Pero esto es un poquito engañoso. No es que determino la penetración a los 800 grados del asfalto. Y ojo con esto, no vayan a cometer ese error en un examen, porque recuerden que al asfalto jamás lo llevo a los 800 grados. Recuerden que un asfalto a los 230, 250, estaba ya su índice de inflamación, es decir, que una temperatura en la cual el asfalto se inflama. Entonces jamás voy a llegar a los 800 grados, sino que la temperatura 800 significa, es la temperatura a la cual la penetración del asfalto va a ser de 800 décimas. Esto es un concepto que debe quedar bien claro. La temperatura 800 de un asfalto no es los 800 grados Celsius, sino que es la temperatura a la cual yo voy a tener una penetración de 800 décimas de milímetro. ¿Quedó claro? Espero que sí. Si no, alguno grite ahora. Mientras más bajo sea el índice de penetración, como dice acá, más susceptible va a ser el asfalto a las temperaturas. Lógicamente, mientras más bajo sea, va a ser un asfalto cada vez más blando. Y acá tienen ustedes un ejemplo. Supónganse que yo mido las penetraciones a distintas temperaturas, a los 20, a los 25 y a los 28 grados. Yo con estos valores voy a poder establecer una recta o voy a poder hacer una regresión uniendo los puntos que estén lo más cerca posible de la recta. Este es el diagrama o el nomograma de Ukelom. Fíjense, acá tienen ustedes los datos que teníamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Esos que están ahí son los que ustedes tienen acá. A 20 grados yo tengo 48 décimas de penetración, a 25,75 y a 28,90. Entonces yo puedo venir y graficarlo acá, fíjense, temperaturas en las abscisas, penetraciones en las ordenadas, ¿sí? En décimas de milímetro, ¿no? Como realmente es. Entonces yo para cada uno de estos tres pares de valores, yo los puedo colocar en mi gráfico y ahí yo voy a poder trazar una recta.
Una vez que yo tracé esta recta, voy a tener que llegar a esta línea que está acá, y esta recta, cuando corte estas líneas de temperatura que está acá, es como yo voy a obtener mi temperatura 800. Recuerden, este asfalto que tiene este comportamiento de penetraciones para esta temperatura, va a llegar a una penetración de 800 décimas de milímetro cuando tenga 52 grados. ¿Sí? Es decir, que yo no lo debo determinar en el laboratorio. O sea, ¿por qué? Porque recuerden que el ensayo, esto es difícil de determinar en el laboratorio. Porque recuerden que el ensayo yo colocaba mi aguja, la liberaba durante 5 segundos y ahí cortaba el ensayo y medía cuánto había penetrado. ¿Cómo hago yo para encontrar justo la temperatura de un asfalto después de que los 5 segundos esa aguja calibrada penetre lo que tiene que penetrar? Por eso es que no me queda otra alternativa que hacerlo a través del gráfico. Una vez que yo encontré esta temperatura y con esta recta que lo encontré con estos pares de valores, vengo a este punto, trazo una paralela hasta que me corte esta línea inclinada que ustedes tienen acá y obtienen el índice de penetración para este asfalto que tiene estas características. ¿Está claro? Entonces, con estos pares de valores, vengo a este diagrama que está acá, los coloco, trazo la recta que pase por los 3 puntos o que pase, o la regresión que más cerca se encuentre de los 3 puntos. Cuando corto esta línea que está acá arriba, leo cuál es la temperatura y esa es la que va a ser la temperatura de penetración de 800 décimas. Con esta misma recta, desde este punto, trazo una paralela, veo a dónde me corta el índice de penetración y entonces lo determino como en este caso, 0,3. Recuerden lo que vengo diciendo de este método. Además de hacerlo gráficamente, puedo hacerlo también con las fórmulas que presenta el método. Y que con los mismos valores, como ustedes tienen acá en este ejemplo, para el mismo asfalto del que estábamos hablando recién, llegamos a través de fórmula al mismo valor que teníamos en forma gráfica. ¿Sí? Teniendo la temperatura T1, 25 grados, T2, la 52, que es la de los 800, recuerden. ¿Sí? Esta es la penetración, esta es la temperatura media ponderada que va a estar mi carpeta durante el año. Temperatura anual, temperatura, penetración. A la temperatura 1, penetración a la temperatura 2, o el 800, y mi índice de, esto es lo que yo obtuve gráficamente. Y si no, vengo acá, reemplazo estos valores en la fórmula y puedo obtenerlo con cálculo, en vez de gráfico, con un cálculo. Vamos a las determinaciones de los módulos de rigidez del asfalto. Para ello, ¿se acuerdan el punto 7? Era el punto 7 el que tenía 7 subítems, digamos. El ítem 7 tenía 5 subítems. Para ello, ¿qué tengo que tener? Índice de penetración del asfalto, que lo acabo de ver recién, y para ello yo utilizo el nomograma de Ukelom y el de Van der Poel, que ya lo van a ver enseguida. Entonces, índice, a ver, chicos, parece un poco largo y tedioso, pero ustedes lo único que tendrán que hacer cuando llegue el momento de hacer el práctico, ir siguiendo cada uno de estos pasos y solito les va a ir saliendo. Índice de penetración del asfalto, que ya lo calculé. Temperatura de la penetración de 800 décimas, que ya lo vi en el gráfico de recién. Y todo esto a otros valores: temperatura de la mezcla, tiempo de aplicación de la carga, frecuencia de aplicación de la carga, diferencia de temperatura de la mezcla, ya la tengo también. Recuerde que la diferencia, ¿cómo la sacaba? La temperatura media anual ponderada y la temperatura de 800 décimas de penetración. Voy a calcular el módulo dinámico del asfalto. ¿Sí? Entonces, para cada uno de estos valores que tenemos acá, temperatura de penetración, temperatura de la mezcla, T-mix, ¿cómo se calcula? Teniendo en cuenta
las temperaturas medias anuales ponderadas, ¿sí? Y el gráfico, por ejemplo, miren, acá tienen una temperatura media anual ponderada, por ejemplo, de 13 grados Celsius. Un espesor probable de carpeta, yo estoy haciendo y voy a decir, bueno, acá utilizaría una carpeta de 5 centímetros de espesor, de 7, podré llegar a una carpeta de 10 centímetros de espesor, que es lo que tiene acá mi gráfico. Voy a obtener la temperatura de la mezcla, este mix va a ser de 20. ¿Cómo la obtuve? De este gráfico, fíjense. Ustedes entran con la temperatura media anual ponderada, recuerden, temperatura media anual ponderada, lo sacamos de la planillita que fue cuando Roberto les explicó a ustedes cómo era, que es la planillita aquella que estaba, que era del hemisferio norte, ¿sí? El espesor del asfalto, fíjense, entonces tengo acá los distintos espesores de mi carpeta asfáltica. Ahí tienen ustedes los distintos espesores de mi carpeta asfáltica. Acá abajo tienen ustedes la temperatura media anual ponderada, entonces subo con mis 13 grados, corto la línea de mis 100 milímetros de espesor que va a tener mi carpeta y vengo y voy a encontrar gráficamente la temperatura a la cual va a estar en servicio mi carpeta promedio durante todo el año. ¿Ok? Pero como en el caso anterior, también puedo determinarla a través de fórmulas. Otra cosa que tengo que tener y calcular, recuerden la temperatura, la diferencia de temperatura son, para este ejemplo que hice recién, acabo de encontrar la temperatura de la mezcla 20 grados, que va a ser el promedio. La temperatura de 800 de penetración, recuerdan, 52 grados. Entonces, esta diferencia de temperatura es 32. Esta no es que sea la temperatura la que yo la voy a encontrar en mi carpeta o en mi zona de trabajo. Esta es una temperatura teórica de cálculo, podríamos llegar a decirle. Después tengo la determinación del tiempo de aplicación de las cargas, ¿sí? En segundos, y esto es lo que a mí me va a determinar, lo que yo voy a necesitar después para poder llegar a determinar las frecuencias. Es decir, como toda frecuencia, cada cuánto voy a tener esa carga aplicada, de 80 kilonewton, en cada una de las secciones de mi pavimento. Velocidad de operación promedio de mi ruta, 60 kilómetros por hora. El espesor probable de la carpeta asfáltica, mis 100 milímetros, 10 centímetros. ¿Cómo saco el tiempo de aplicación de la carga? Con esta fórmula que tengo acá, ¿sí? Con los valores que ustedes tienen acá para el ejemplo. Entonces, el tiempo de aplicación de la carga, fíjense, 0,0151 segundos. Redondeando, 2 décimas de segundo va a ser el tiempo de aplicación de la carga. Vamos entonces a determinar la frecuencia. Con esta fórmula determino la frecuencia. Entonces ustedes tienen acá que va a ser 10 Hz aproximadamente. Tiempo de aplicación de la carga, 2 segundos. Frecuencia, 10 Hz. Con esos valores y con los datos que ustedes tenían, que calcularon en la que calcularon recién, que sacaron de este gráfico por fórmula, voy a ir a mi nomograma de Van der Poel. Acá tienen ustedes todo lo que calculamos, o todo lo que venimos viendo en mis 2 o 3 diapositivas anteriores. Tiempo de aplicación de la carga, y fíjense que están en orden, es decir, que yo empiezo de acá abajo, ¿sí? Tiempo de aplicación de la carga, lo que ustedes tienen abajo, y ya como esto está en función de la fórmula, ya para cada tiempo de aplicación de la carga, lógicamente ya tiene relacionada la frecuencia, ¿sí? Fíjense, 0,02 segundos, 10 Hz. Con eso van a las diferencias de temperatura, que fue la que calculamos, que esa diferencia de temperatura era teórica, no era una temperatura que estaba, lógicamente, en algún momento va a estar a 32 grados, va a ser en ese lugar, pero recuerden que esto no ha sido medido en la zona, sino que salió de cálculo. Con eso yo me voy al índice de penetración, que ya lo habíamos calculado antes, entonces recuerden, vengo con esta recta, cuando vengo con mi índice de penetración, llego a este punto. Y luego, siguiendo esas curvas, cuando llego a este valor que está acá arriba, voy a tener el módulo de rigidez de mi asfalto. ¿Quedó claro? Recuerden, frecuencia o
tiempo de aplicación de la carga. Diferencia de temperatura, subo hasta que se intercepta con el índice de penetración. Sigo este diagrama, las curvas que ustedes tienen ahí como guía, y corto y obtengo el módulo de rigidez de mi material bituminoso. Recuerden, pueden ustedes en una carta que esté en inglés, le va a decir S-bit o S-as, según lo que ustedes tengan. Como venimos diciendo desde el principio, gráfica, fórmula. Cualquiera, ve acá tienen S-bit de bitumen. O sea, cualquiera de los dos, hecho esto con prolijidad, es tan valedero como hecho esto con este cálculo. Vamos al punto 8, determinación del módulo dinámico de la mezcla asfáltica. Para ello, yo lógicamente voy a tener, y recuerden que yo estoy hablando de mezcla, es decir, que al estar hablando de una mezcla, yo ya sé en esa mezcla, de acuerdo a distintos ensayos y propuestas de mezcla que yo voy a hacer, voy a ya tener un cierto porcentaje de volumen de asfalto de la mezcla. Como ya hice la mezcla, voy a tener también el volumen de agregados de esa mezcla. Entonces, por lo tanto, yo voy a poder calcular, ya calculé con el módulo, con el nomograma de Van der Poel, acabo de calcular, o por fórmula, el módulo de elasticidad o de rigidez de mi material asfáltico. Voy a poder obtener el valor dinámico, es decir, el módulo dinámico de la mezcla. Esto era del asfalto y necesito el del asfalto más estos otros valores para poder determinar el módulo dinámico de la mezcla. ¿Sí? Para ello, recuerden, módulo dinámico del asfalto lo saqué recién en el nomograma de Van der Poel. Vengo horizontalmente hasta que encuentro algunas de estas rectas que me indican a mí los porcentajes de asfalto que tiene la mezcla que yo estoy proponiendo. Voy verticalmente hasta interceptar el volumen de agregado que ustedes tienen. Lógicamente, una cosa es volumen de asfalto, volumen de agregado. Cuando llego a intercepto, me voy hacia la derecha y leo en mis ordenadas, en esta parte del gráfico, el módulo dinámico de la mezcla. ¿Sí? Todas estas cartas y estos gráficos que nosotros estamos usando acá, lógicamente se encuentran en el manual de Shell, que muy gentilmente nos va a facilitar el ingeniero Roberto Seguro para que después podamos volcarlo en la página de la cátedra. ¿Sí? Entonces, con todos estos valores yo ya encontré mi módulo dinámico de la mezcla. Con eso, entonces ahora, con esos valores, yo voy a poder determinar la clasificación de la rigidez de la mezcla, ¿sí? Recuerden la mezcla que eran SF y 50, SF1, S1, F2, 50, S2, F1, 100. Es eso a lo que yo quiero llegar. ¿Para qué? Para ello necesito la clasificación de la rigidez de la mezcla. ¿Cómo lo determino? Lo determino a través de las distintas cartas que me encuentro en mi manual, y para ello debo saber lo que ya vengo calculando hasta ahora, que es el módulo dinámico del asfalto, ¿sí? Que ya lo calculé. A través del diagrama encontré el módulo dinámico de la mezcla. Entonces yo con estos dos valores voy a poder decir si yo estoy hablando de una mezcla rígida o estoy hablando de una mezcla menos rígida, es decir, una mezcla más abierta y menos rígida. ¿Cómo es eso? Entro con el módulo dinámico de la mezcla y entro con el módulo dinámico del asfalto. Donde esos dos se corten, la curva más cercana que tenga tendré esta: mezcla más rígida, mezcla menos rígida. Mezcla más densa, la S1, mezcla menos densa, la S2. Fíjense, estoy lógicamente en este sector más cerca de la S1, por eso la voy a considerar como S1. ¿Sí? Si está de la mitad para abajo, esta intersección que está acá, entonces será una mezcla considerada S2. ¿Sí? Seguimos de eso. Ahora yo necesito, además de saber si una mezcla S1, si la tendré que hacer con un asfalto 50 o con un asfalto de penetración 100 décimas o 50 décimas. Para ello, ¿qué necesito saber? ¿Qué voy a necesitar saber? Temperatura de la mezcla,
que ya la calculé con mi nomograma de Van der Poel. Módulo dinámico de la mezcla, que lo hice con el diagrama de Ukelom. Y ahora sabré qué tipo de mezcla, ya sé que es una S1, ahora sabré si es 100 o 50, también como entrando a un gráfico, ¿sí? ¿Qué tengo que fijarme? En este lugar, yo no lo puedo agrandar más esto porque si no tengo que salirme, ahí fíjense, dice S1 50, S1 100. Estas otras dos curvas, S2 50, S2 100. Estas curvas que están acá, recuerden. S1 50, S1 100, S2 50, S2 100. Entonces entro con mi módulo dinámico de la mezcla, entro con mi temperatura de la mezcla, que es esta sí es la temperatura que es de media anual ponderada, y entonces de nuevo como recién, esa intersección, donde más cerca, de la curva más cercana que se encuentre, así es como la voy a catalogar. Si esto me hubiese quedado por acá arriba, sería entonces del tipo S2 50. Como me quedó más cerca de esta, será S1 100. Y así con las otras. Si me queda cerca de esta, será S2 50. Si me queda cerca de esta, será S2 100. ¿Estamos? Luego que ya estoy teniendo esto, necesito calcular cómo se va a compartir, cómo se va a comportar mi mezcla a la fatiga, es decir, cómo se va a comportar mi mezcla a las repeticiones de carga. Para ello existe este otro nomograma también en el manual de la Shell. Fíjense que todo esto ya son valores que yo ya he venido calculando anteriormente. Módulo dinámico de la mezcla, que es el valor con el que entro en esta recta que ustedes tienen acá, 3 por 10 a la 9, entonces está por ahí. Volumen de asfalto que voy a tener en la mezcla, ustedes ya lo tenían desde anteriormente, ¿sí? De las propuestas, lo tienen acá, 10,8, lo tienen ahí. ¿Qué hacen? Unen esos dos puntos hasta que llegan a esta recta del diagrama, que es una línea de guía o línea de quiebre. Luego, ustedes ya han hecho el tránsito de diseño, recuerden que ya tenían su carga equivalente y calcularon el número de ejes de 8,2 toneladas que van a tener durante su vida útil. Entonces, vienen horizontalmente hasta cortar esta curva que me representa este valor que tienen ahí. Una vez que llegan a ese punto, bajan verticalmente y ¿qué van a encontrar? La deformación horizontal que va a tener su carpeta, su mezcla, por acciones de repetidas de la carga, es decir, no van a encontrar ni más ni menos que los valores de la fatiga. ¿Sí? Una vez que ustedes ya tenían, si era del tipo S1 o S2, es decir, más rígida o menos rígida, una vez que encontraban el F, una vez que ya tenían si era de penetración 100 o penetración 50, vamos a encontrar cuál de las fatigas va a ser, si F1 o F2, recuerden que eran las posibilidades que yo tenía. ¿Cómo se obtiene eso? La deformación horizontal de la carpeta asfáltica. Necesito el módulo dinámico de la mezcla, que ya lo vi en mi diagrama de Eukelom, el tránsito de diseño, que ya lo calculé. Voy a poder obtener la fatiga para esta temperatura para esta rigidez de la mezcla, para este número de ejes de 8,2 toneladas. ¿Sí? Entonces tengo estas otras curvas o familias de curvas que son las que me van a permitir. Fíjense, deformación a la fatiga. Acá, como por ejemplo, entro con 2 por 10 a la 4. Tengo el módulo de elasticidad de la mezcla. Vengo y me fijo. Y acá ustedes tienen el valor de fatiga. Donde se cortan, fíjense. ¿Cómo sé si es una mezcla SF1 o es del tipo F2? Porque fíjense que lógicamente, ¿dónde me queda la intersección? En esta carta. Me queda mucho más cerca de los 10 a la 6 que esta otra. Fíjense la intersección y por dónde pasa el valor o mi carga de distribución, mi carga de diseño. Fíjense que está más alejada, ¿sí? Esta intersección queda más alejada
que esta, que es por donde está viniendo mis valores de tránsito. Entonces ya con esto que concluí, que mi mezcla va a ser del tipo S1, F1, que lo vemos en las gráficas anteriores, y va a ser ahora 100. Es decir, que va a estar de un lado o del otro, en una de las dos cartas. ¿Para qué servía todo esto que hicimos? Para poder entrar a esta planilla de doble entrada. Fíjense, módulo resiliente de mi subrasante, ¿sí? Son todos estos valores que yo tengo acá. Para ello tengo temperaturas medias anuales ponderadas y además que tengo los códigos de la mezcla. Fíjense, tengo S1, F1 50, SO2, F2 50, todas las posibles combinaciones que puedo tener con estos valores. ¿Sí? ¿Y ahora qué se hace? Recuerden que nosotros recién que habíamos visto, habíamos llegado que era la S1, F1 100. Es decir, que estoy entrando acá, miren. S1, F1 100, en esta columna. ¿Ven esta columna que está acá? Ahí estoy entrando yo. Y después, con mi módulo resiliente de mi subrasante y mi temperatura media ponderada, ¿yo qué voy a hacer? Trazar una línea que viene por acá, con la S1, F1, 1 por acá, y llegaré, por ejemplo, a este valor que ustedes tienen ahí. Es decir, que cuando yo voy a hacer mi diseño de pavimento, tendré que entrar a la carta número 45, ¿sí?, del manual de la Shell 78. Fíjense, a ver, ahí lo tiene, lo que le decía recién. S1, F1, 100, ¿sí? Es esta columna. ¿Cuál carta voy a elegir de todas las que tengo acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16 cartas que van a ser S1, F1, 100, hay 16 cartas. Ahora bien, de las otras, ¿cómo la elijo? Y la elijo, ¿cómo elijo de estas 16? Porque tengo acá la otra intersección, es decir, módulo resiliente de la subrasante, temperatura media anual ponderada, era de 13, recuerden, entonces me vengo. ¿Dónde se interceptan? En la 45. Tendré que ir a mi carta NH45 de mi manual, y a partir de ahí voy a poder llegar a determinar los espesores de la carpeta asfáltica, de mi base, de mi subbase o de cualquiera otra de las capas que yo quiera colocar. Ingeniero, Diga. una pregunta. Ahí ¿Sí? para un S1 F1 100 y para Sí. 5 por 10 a la 7 tenemos 4 cartas en ese cuadradito. Sí. ¿Cómo sabemos que es la 45 y no la 37 o la 53? Porque vos tenés la temperatura media ponderada. Ah, no lo había visto de Era primero. 13. ¿Te acuerdas que en los ejemplos que venimos viendo era 13? Sí, ¿Te sí, acuerdas? no Bien. lo había visto ahí en ese. No. Perfecto. Y para eso, este es tu momento de preguntar. Está bien, quédate tranquilo. ¿Quedó claro ahora? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. No, por favor. Volvámonos entonces. Profe, disculpe, yo le hago otra consulta. Diga. En la tipificación de la mezcla interviene un espesor aproximado de la carpeta. ¿Qué tan sensible es al espesor aproximado como para que nos pueda sacar de carta, digamos? No, O sea, porque vos, a ver, esto está en función, lógicamente, y también de la experiencia. Vos vas a determinar un valor de espesor de carpeta. Los valores de espesores de la carpeta, vos después, vos vas a tirar ahora, estás tirando, por ejemplo, 100 milímetros, ¿sí? Pero una vez que vos, ojo, 100 mil, no, tampoco podés decir, y bueno, yo como soy un experto voy a hacer una carpeta de 50 centímetros de espesor, ¿me entendés? O sea, tampoco podés tirar valores, por más inexperto que vos seas en este tema, hay valores que están dentro de la lógica. Acordate lo que venimos charlando. No menos de 5 centímetros, tal vez hasta 4. ¿Por qué? Porque si vos haces una carpeta de menos de 4 centímetros, que existen y están bien y corresponden para los tránsitos, vos también estás variando para los 3 centímetros, ya tenés que utilizar una granulometría tal de que tu tamaño máximo no sea más de 1 centímetro del diámetro, ¿entendés? Nunca tenía que ser, ya sea para una carpeta, para una capa de concreto asfáltico, o para una base,
o subbase, acordate que el espesor compactable siempre tiene que ser no más de 3 a 4 veces el tamaño máximo nominal. Imagínate, vos no vas a ir a hacer una carpeta de 50 centímetros de espesor, porque entonces tendrías que estar teniendo 50 dividido 3, estarías usando un tamaño máximo nominal de unos 16, 17 centímetros. ¿Entendés? Me estoy yendo al extremo para que te quede claro, ojo. ¿Entendés? Entonces, ¿sí podría hacer una carpeta de 10? Sí, sí puedo hacer una carpeta de 10, pero está todo relacionado. Entonces vos sabés que siempre te va a manejar entre los 10 y los 5 centímetros de espesor para una carpeta de concreto asfáltico. Vos vas a tirar un valor y después lo vas a terminar cuando entre a los gráficos, que ya lo vamos a ver más adelante cuando terminemos de ver el método. Ahí vos vas a terminar diciendo, o sea, vos con esto es para saber qué carta utilizar. Cuando vos encontraste la carta, ahí vos ya vas a definir el espesor de tu carpeta. Que si vos habías iniciado para esto y poder elegir la carta 10 centímetros de espesor, lógicamente cuando vayas y tengas la carta no va a variar mucho de eso. Se tira 11, se tira 7, ¿comprendés? Se entiende, se entiende. Es una formalidad del método, digamos, pero no es muy Claro. sensible la elección de la carta. Exactamente, vos tenés que hacer un prediseño, por eso, si yo todavía no lo he hecho esto, ¿cómo sabía recién que la cantidad o mi volumen de asfalto era del 10,8 en el ejemplito que hicimos? Bueno, vos vas a empezar con una determinación de valores, determinaciones para elegir la carta y después vas afinando. Ojo, estos son métodos iterativos, después tendrás que plantear en vez de 10 y a ver qué pasa si en vez de 10 planteo de 5. Y bueno, tendrás que hacer de nuevo todo este proceso planteando con 5 centímetros, entonces te tocará otra carta. Como voy a utilizar otra carta y entonces tendrás que elegir entre, porque ya hay valores que están fijos, lo de la temperatura están fijos, lo único que te van a variar son los espesores. Y ahí, al variarte el espesor de la carpeta, te va a variar también el espesor de las bases y las subbases. Y ahí vos después, al final, tendrás que empezar a jugar qué me sale más barato. Poner menos base y subbase y un paquete y una carpeta más grande, o poner una carpeta de menor espesor y agrandar la base y la subbase. ¿Comprendés? Esto tendrá que hacerlo tal vez 2, 3 veces, 4, con distintos valores o con distintos espesores. Bien, gracias, profe. Al contrario, ¿dónde era que estábamos? Ahí. Vamos entonces ya al diseño estructural. Como les dije, todo esto se hace a calculadora o regla y lápiz finito. Pero también ya apareció, lógicamente, cuál ha sido el avance que ha habido en este método, ha sido la de que aparezcan software, que es el Vizard, que está lógicamente patentado y lo utiliza la Shell, que hace todo esto un poco más sencillo y ustedes se evitan de estar metiéndose o haciendo cálculos y metiéndose en los nomogramas. Ahora, eso sí, ustedes sí tienen que contar con todos los valores que van necesitando, o sea, ustedes tienen que darle de comer a este programa para que pueda calcular y sacarle un valor. Ustedes recuerden que un programa o una calculadora, ustedes mientras le metan datos a la calculadora le va a tirar un resultado. Ahora, depende de los datos que ustedes le metieron a la calculadora para que el resultado sea lo más cercano a lo real posible. Seguimos entonces en el diseño estructural, la selección de la carta de diseño, como les dije, bueno, ya habíamos, y me adelanté recién, ustedes tienen el S1, F1, 100, por todo lo que veníamos, acá tenía, no me acuerdo, Canatela era el que me preguntó al principio, acá tenés, ¿ves? Módulo resiliente, la subrasante, temperatura anual ponderada, acá está el 13, era el que era Sí, Canatela. ¿Quién era el que me había preguntado? sí, puedo. Bien. Ahí lo vi. Acá están, ¿ven? Acá están los valores que nosotros teníamos para llegar para poder determinar que entrábamos a la NH45, ¿sí? Que era esa que está acá. NH, ¿por qué? H, recuerden, de la altura, del espesor, ¿sí? N, el número de ejes, o sea, las repeticiones de carga, por eso se llama NH. Habrá otra que se llama TH, una carta que en vez de tener en cuenta el espesor, va a tener en cuenta la temperatura media ponderada. Habrá una carta dentro del manual que se llama TN. Entonces, ¿qué va a ser? Temperatura, número de repeticiones.
Por eso es que ustedes van a tener que ir haciendo los distintos estudios y de acuerdo a los datos que ustedes tengan, a las presunciones que ustedes hayan hecho de los distintos tipos de mezcla, va a ser al tipo de carta, se me perdió el cursor, al tipo de carta que ustedes van a tener que entrar. ¿Sí? Carta NH, N, número de repeticiones, H, altura, y así fue que tengo estas 126 cartas para poder elegir en función de los datos que yo tenía. Y esto es a donde nosotros necesitábamos llegar al final, recuerden. Estas son las cartas de diseño, ¿sí? Y esto es lo que ustedes venían viendo en el método Shell 63 y es lo que explicó Roberto. Para poder entrar a este gráfico que Roberto lo explicó y se los mostró, y que este gráfico, cada una de esas 1, 2, 3, 4 líneas que ustedes ven ahí, curvas, que terminan siendo en 3 rectas hacia la derecha, para poder saber cuál de todos esos gráficos es que tuvimos que hacer todos estos cálculos y todo este verserío que venimos haciendo desde las 14:40 aproximadamente hasta ahora, para poder venir a entrar acá y empezar yo a jugar con mis espesores granulares acá abajo, mis espesores negros, digamos, ¿sí? De asfalto acá, y en función de mis módulos resilientes de los materiales de mis capas granulares, ¿sí? Fíjense acá, cada una de las 126 eran, perdón, sí, cada una de estas 126 cartas, ojo, de las NH. Recuerden que también tienen las TH, están bien las TN, que son otras 126 más. O no sé si son 126, creo que eran menos. Van a encontrarse gráficas como estas. Fíjense, código de la mezcla. Esta carta es para una S1, F1 100, con una temperatura media anual ponderada de 12, ¿sí? Con un módulo de la subrasante de 5 por 10 a la 7, recuerden que yo el módulo resiliente yo lo podía obtener correlacionando el CBR, para un cierto número de ejes de 80 kilonewtons, ¿sí? Que fíjense, acá es variable, ve que le dicen el número es variable. Hay otras cartas en donde le fija a ustedes la cantidad de ejes, a ver si la tengo en el gráfico, miren acá, fíjense, esta carta fija el número de ejes, ¿está? Esta no, esta permite entrar porque fija otros temas, fija otras cosas. Mientras este le fija el número de ejes, este le está dando, fíjense acá, para temperaturas variables. ¿Por qué tengo temperatura variable? Porque tuve que fijar el número de ejes. Fíjense esta otra carta. Está fija la temperatura media anual ponderada, mientras que puedo tener variable la cantidad de ejes. ¿Sí? ¿Cuáles son esas ejes variables? Esto que ustedes tienen acá. Entonces, ¿a cuáles de las curvas voy a entrar? Y en función de la cantidad de ejes que ustedes tienen. ¿A cuál de estas curvas voy a entrar yo? Y entraré en función de mi temperatura media anual ponderada. Eso es lo que le permite este método, y es lo bueno que realmente tiene este método. Es un poco más laborioso que el ASTO 93, pero es un método bastante bueno, o sea, bastante seguro y casi le diría bastante exacto, independientemente de que haya sido elaborado por una petrolera que a mí me puede llegar a inducir de que lógicamente me está sobredimensionando. ¿Para qué? Para que yo le meta mayor cantidad de asfalto. Realmente el método es muy bueno en sí. Y acá tienen ustedes, fíjense, son las cartas de diseño básico, las cuales permiten determinar en abscisas el espesor necesario de las capas granulares, en ordenadas los espesores de las capas asfálticas. Este es un paquete de 128 cartas y, como teníamos recién, ¿con qué entro? Con valores de los módulos de la subrasante, mi mezcla codificada, y lo que tengo variable son la cantidad de ejes. Entonces de ahí es que yo voy a elegir cada una de estas curvas. Puedo tener otro tipo de curvas, en este caso son 72, fíjense, en las cuales, ¿qué tengo? He fijado el número de ejes, pero lo que tengo variable
son las temperaturas. Y esta es para otro tipo de para otro tipo de mezcla. Fíjense, esta es para la S2F150. Opa, esta era para la S1F100. Yo lo que le estoy dando el abanico en función de los datos que ustedes tienen, en función de lo que calcularon, en función de lo que ustedes se sientan más seguros de los datos que tuvieron para poder saber y elegir qué carta es la que ustedes van a elegir. Llego a esta otra. Fíjense que tengo variable. El número de ejes es variable. Pero sí tengo acá el número de capas, ¿sí? El tipo de la carga, el tipo de la mezcla, el módulo resiliente de la subrasante, ¿sí? Entonces, para este tipo de cargas, TN, ¿sí? Número de ejes, variables y temperaturas, tengo 48 cartas. Y fíjate, Alfredo, volvé a esa carta. ¿A Fíjese esta? abajo, a esa. Sí. Fíjese abajo, tiene la temperatura abajo, en horizontal. ¿Eh? La temperatura media diaria, grados centígrados. Y tiene la carga N, las curvas, y después tienen los espesores. Fíjense cómo varían. Acá, para sintetizar un poco lo que dice Alfredo, todo este estudio que hace Yale se basa fundamentalmente en los tipos de mezcla con que van a trabajar. Fundamentalmente en eso. O sea, ustedes primero lo que tienen que hacer es definir un tipo de mezcla. ¿Cómo la definen al tipo de mezcla? Y seguramente lo van a hacer con el método Marshall. Entonces, tienen el tipo de mezcla, tienen el asfalto, tienen los granulares, tienen todo el componente. Y empiezan a estudiar dónde van a ubicar esa mezcla, en qué lugar, qué temperatura tienen, qué carga van a tener, cómo va a funcionar. Con todo eso que habló Alfredo, pero háganse la idea que fundamentalmente el método estudia minuciosamente cada componente de la mezcla que van a diseñar ustedes. El asfalto y los agregados. Fundamentalmente el asfalto, su tiempo, su penetración, su tiempo de carga, cómo va la carga, cómo va a afectar la carga ese asfalto que está, esa mezcla que van a diseñar. Y van a tener un montón de mezclas, como dice Alfredo, muchísimas mezclas, muchísimos tipos de mezclas, que van a ver el stiffness y la fatiga de ellos. Pero fundamentalmente el método centra su atención en esto. Y después, claro, esa mezcla con las temperaturas y las cargas van a fluctuar en todo un espectro. Por eso es que el método trata de darle todos los elementos de casi toda la mezcla, que es una cuestión bastante complicada de hacer, y con las cartas que Alfredo le estaba mostrando recién. Así que fundamentalmente es eso el método. Complicado, sé que se ve complicado, pero una vez que entran en el método, empiezan a trabajar un poquito, bueno, no va a ser tanto. El conocimiento que nos interesa a nosotros es que ustedes tengan el conocimiento de cómo utilizar el método, cómo saber el método, cómo trabaja el método. Esa es nuestra idea para que ustedes después van a tener que estudiar más profundamente. Seguramente van a tener que seguir estudiando esto, más allá de nosotros, porque como siempre hay que seguir estudiando algunas cosas y para definir y tener claro cada uno de los conceptos que Alfredo así le está advirtiendo. Hoy por hoy se ve todo muy amontonado, muy todo así, todo muy rápido, pero bueno, hay que sentarse y como dijo Alfredo, con los pasos que él le dio, empezar a trabajar, empezar a leer tranquilamente y bueno, y vamos a estar nosotros para acompañarlos con el método Yale 78, que entiendo que no es tan sencillo para ustedes asimilar todos los conceptos que estamos virtiéndole porque no es un método fácil de interpretar en forma inmediata. No, y lógicamente, tal vez no sé, lo único que tienen presente de lo que hemos hablado hasta ahora son las dos fotitos del principio, en donde una creo que era la Panamericana en Buenos Aires y la otra es la salida del túnel de Potedillo. Pero lo que tiene el método, lo bueno, es que mientras vayan siguiendo todo lo que tienen ustedes en estas diapositivas, en esta presentación, es el paso a paso de cómo tienen que venir ustedes desde el principio hacia el final. Teniendo la posibilidad de tenerlo al lado y después las cartas, va saliendo rápido y lógicamente el estudio y la experiencia hará que sepan de todo este desarrollo. Lógicamente ahora no se van a acordar de lo que dijimos hace 20, 30 minutos de atrás hasta que empezamos,
Pero lo lindo que tiene el método, que como les dije al principio, no es difícil, es laborioso, pero hace esto, después tenés que hacer esto, después tenés que hacer esto otro, y así hasta llegar al final. Y además tienen en la página subido un desarrollo en una hoja, en un Word, en donde son 7, 8 hojas, en donde va explicando paso por paso cómo se debe resolver y cómo se aplica el método. Así que es cierto, parece complicado, difícil todo lo que hemos estado charlando hasta ahora, pero cuando lo estudien y lo vean, van a ver que no era para tanto. Bien, los distintos tipos de cartas. Entonces ya, Alfredo, ¿a vos fíjense, te a ver falta qué hora mucho? tengo. Alfredo, Sí, sí, ¿falta mucho? diga. ¿Te falta mucho? No, voy por la mitad, faltan 70 diapositivas más. No, 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 nada, no. Estimo que llego al recreo, incluso terminando en el recreo, a las 17:30, 16:30. Ah, bueno, por ¿O eso, querés que si, cortemos ahora y sigamos por cortemos eso, ahora y seguimos después? si te faltaba un ¿Ah? poquito, si te faltaba un volumen más o menos interesante, podíamos cortar, hacer un recreo y si no, seguir hasta el recreo. Eso lo manejas vos. No, no, falta poquito, falta poquito. Bueno, Falta entonces poquito. seguimos hasta el recreo y ya después empalmo yo con. Dale, dale, dale. Bueno, a ver, todo lo que hemos hablado en definitiva era para llegar a determinar, en función de como les dije recién, cuáles son los datos a los cuales ustedes les tienen más confianza y después, habiendo hecho todos estos calculitos o habiendo entrado a los distintos gráficos y poder entonces, de esa manera nosotros vamos a decir, no, yo lo que le tengo más confianza a la temperatura y al número de ejes, porque el censo me lo hizo alguien que la verdad puedo confiar, y bueno, entonces entrarán a las cartas de TH, o yo lo que tengo es no en mi censo y el espesor a las NH, bueno, eso es lo que realmente ustedes van a hacer para poder llegar a determinar dentro del manual a cuáles de las cartas pueden llegar, o sea, a cuáles van a ir, a ese tipo de cartas, a estas, a esa otra. Y en función de eso, ustedes van a poder tener, fíjense, distintas cartas de diseño, acá como eran algunas las que yo tenía, es lo que ustedes van a ir viendo. Aquí tienen explicado, pero para no hacerlo tan complicado, llegamos a esto. Una del tipo S1, F1, 100, que la sublazante, de acuerdo a los estudios de laboratorio que ustedes mandaron a hacer, y si tienen suerte y le toca en el laboratorio el ingeniero Obredor, van a estar sumamente confiados de esto. Si no, bueno, habrá que rebuscársela. Si ustedes tienen los buenos datos del servicio meteorológico y han podido correlacionar donde ustedes van a hacer su obra y están seguros de que van a tener esta temperatura, y también, y lo que se ha hecho en función del número de ejes, entramos a la NH45, ¿sí? Con todo el desarrollo que hicimos recién. ¿Qué tenemos? Fíjense, tenemos, entonces, esta es la subrasante. Tenemos una base, ¿sí? De 8, o sea, de 80 kilonewtons, es decir, de 80, de un CBR 80. Tenemos una subbase de 2, ¿sí? Recuerden que estos son módulos resilientes, de 20. ¿Cómo hacen ustedes? Y aquí tienen ustedes el tránsito, fíjense, tienen un tránsito ay, no me acuerdo en este momento, era acá lo tienen, de día a las 6, día a las 7, este es el tránsito que ustedes tienen acá, tienen esto y ustedes interpolaron. Día de la Siguen, 63, más o menos. Día de la ¿cómo, perdón? 63, día de la 63, más o menos, aparecido por ahí. Ah, claro, perdón, acá está, miren, 3 por día a las 6, discúlpenme, qué tonto que soy. Acá está, ustedes el tránsito que ustedes han evaluado, el número de ejes equivalente es de 3 por día a las 6. Tienen día a las 6, día a las 7, 1 por día a las 6, 1 por día a las 7 y acá tienen el 3. Lógicamente una paralela, interpolando, ¿sí? Y llegan. ¿Cómo hacen? Como bien le explicaba Roberto. Acá estamos tomando el punto de quiebre, pero recuerden, ¿para qué estamos tomando el punto de quiebre? Para hacer el ejemplo, ¿sí? Pero recuerden que ustedes traten de alejarse del punto de quiebre, porque como todo punto de quiebre es un punto de incertidumbre.
Esto que está acá es simplemente a los hechos o a los fines de explicarle y tomar un punto en particular. ¿Está claro? Supongamos, yo vengo con mi curva de 3 por 10 a la 6, que es mi n, porque recuerden que era variable. ¿Sí? En el punto de quiebre, ¿ustedes qué tienen? Horizontalmente, 8 centímetros para la capa asfáltica. Para abajo, en las abscisas, ustedes fíjense, tienen 40 centímetros de material granular. Ahora bien, ¿qué hacen ustedes? Por la misma curva se van subiendo hasta que corten acá. Estos son los distintos tipos de suelo que yo tengo. Cuando llegan a este corte, bajan y ahí pueden establecer otro valor más, es decir, 25 aproximadamente. Entonces ahí ustedes ¿qué van a tener? 8 para esta carga, para esta subrasante, para esta base, para este subbase y para esta temperatura con esta mezcla, van a tener 8 centímetros de capa asfáltica y 40 centímetros de material granular, los cuales pueden ser 15 centímetros de base, ¿sí? Y después 25 centímetros de subbase, de otro material de menor calidad. ¿Por qué? Porque ustedes fueron subiendo, siguiendo la curva del tránsito, cuando llegan a este corte, bajan acá. Supónganse que ustedes tuviesen una tercera capa granular. Bueno, ustedes seguirían subiendo por acá y acá harían otro corte. Entonces tendrían, supóngase por lo que veo, 15 centímetros de un material, 10 centímetros del otro y los 15 centímetros de la base. Es todo lo que hemos visto es para poder llegar a estas cartas, agarrar un punto a la izquierda, espesor de paquete de la carpeta asfáltica, hacia abajo los distintos espesores de mi paquete estructural, de mi base granular. Fíjense, Alfredo, fíjense que los espesores están en milímetros, chicos, de abajo. Dice, ahí abajo se ve chiquitito, milímetros, los espesores de la base, ¿no? Por eso dice 20 centímetros, Alfredo. Por favor, siempre, esto es allá arriba también es el milímetro, siempre hay que fijarse las unidades de las cartas, siempre. Miren las unidades de las cartas, porque podemos cometer errores graves, tanto las unidades como las curvas en que están, qué unidades tiene cada una de ellas. Eso es importantísimo. Dale, Alfredo. Bien. Bien, y acá vendría a ser el resumen, ¿sí? Para ilustrar lo anterior, presentando espesor, estructura de pavimento, carta de diseño, porque este es un dato que ustedes cuando supónganse son los que trabajan en la consultora y después de haber hecho todo este análisis, cuando ustedes vayan a presentar el proyecto ejecutivo, van a tener que decir qué carta utilizaron, además de hacer la memoria técnica de todos los cálculos, van a tener que decir que utilizaron la carta de diseño, la NH45, el tránsito de diseño, N de diseño, ¿cuál era? 3 por 10 a la 6. Módulo resiliente de la subrasante, lo determinaron en función de ensayos o correlaciones con el CBR. Temperatura media anual ponderada, lo sacaron del Servicio Meteorológico Nacional y de los gráficos de ponderación. Llegan a esto, ¿sí? Una capa asfáltica que estos son los valores que nosotros estuvimos haciendo, tienen la capa asfáltica y los distintos espesores de cada una de ellos. Los 8 centímetros, ¿sí? Recuerden, los 8 centímetros. 15 centímetros de base, 15 centímetros de base. Los 25 centímetros de subbase, 25 centímetros de subbase. Eso es lo que ustedes terminan presentando. Y así es como hemos llegado al recreo. Espero que lo hayan entendido. Como ¿Alguna parece, pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta antes de que se vaya Alfredo de la clase? No, pero yo lo voy a seguir acompañando, ingeniero. No, pero digo de la clase esta, si Sí, o sea, con esto terminamos el método Shell 78. Claro. Por eso, ¿hay alguna pregunta? Escuchamos. ¿No hay ninguna pregunta? Se fueron al recreo ya. Sí, nos vamos. No, por ahora no. No por ahora. Todo claro. No por ahora. Perfecto. Vamos hasta la -4. Nos encontramos a la -4 aquí. Sí, señor. Y continuamos. Ok. Bueno. Vamos. Bien. Gracias, Muy Alfredo. bien. Gracias. Al contrario, Roberto.